Buen día, gente. Hoy en Observa y Aprende veremos lo que es un contactor. Un contactor es este dispositivo que estamos viendo. Pero la pregunta, ¿qué es? ¿O para qué sirve? ¿O cómo funciona? Este es un dispositivo electromecánico que su principal función es el de cerrar o abrir circuitos. ¿Pero cómo es eso? Pues miren, un contactor está conformado por contactos y por una bobina, que aquí lo más importante es la bobina, ya que al energizar la bobina, nuestros contactos, ya sean normalmente abiertos o normalmente cerrados, van a hacer un cambio. En este caso, por ejemplo, tenemos dos contactos. En este caso es un contactor trifásico. También podemos hallarlos bifásicos. En nuestro caso es un trifásico. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer para 3 líneas, como su nombre lo dice. Aquí en las especificaciones del contactor dice 220 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro contactor es de capacidad de 220 volts. Para ser más claros, nuestra bobina va a soportar 220 volts. Para energizar nosotros la bobina, vemos que tiene A1 y A2. También por el lado de abajo A1 y A2. Esto es irrelevante. Lo puedes conectar aquí arriba o puedes conectar abajo. De todos modos, la bobina es una. A1 vamos a conectar nuestra corriente. En este caso, lo que nos va a accionar el contactor. Independientemente si sobre los contactos tenemos o no tenemos cableado. Eso es independiente. ¿Qué va a pasar cuando nos energicemos la bobina? Se va a accionar así. Es por eso que su nombre, que es un dispositivo electromecánico, o sea, se acciona mediante electricidad. Entonces, al momento de que nosotros hagamos pasar aquí 220, aquí va la línea y aquí va el neutro. En A2 igual sería para abajo, A1 la línea, A2 el neutro. Al momento de estar energizada la bobina, va a hacer el cambio el contactor. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Muy comúnmente en la industria se utiliza para el accionamiento de motores. En este caso, pues un motor trifásico. ¿Qué pasa? Que vamos a tener nuestra línea 220, nos va a llegar aquí, aquí y aquí, a la entrada de nuestros contactos, de nuestros 3 contactos, que regularmente viene por L1, L2 y L3. Y sus salidas de estos son las de abajo, T1, T2, T3. Respectivamente 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces nos va a llegar vamos a tener conectados aquí nuestras líneas y aquí los cables del motor. Aquí iría directamente hacia un motor. Entonces, aunque nosotros tengamos corriente eléctrica aquí, nuestro motor no se va a accionar hasta que no accionemos nuestro contactor, que es ahí su principal función. En el momento de que nosotros energicemos la bobina, automáticamente nuestro contactor se va a accionar. Entonces, al momento podemos tener, por ejemplo, un interruptor, lo accionamos, nos va a llegar corriente eléctrica aquí, por lo tanto nos va a cerrar y va a hacer que a través de nuestros 3 contactos pasen corriente. Esto va a ocasionar que nuestro motor eléctrico se encienda. Es por decirlo en más general, en la industria podemos ver comúnmente 3 contactores que para el accionamiento de motores, y en este caso estamos viendo conexiones delta estrella, que es lo más común para el cuidado y el accionamiento de motores eléctricos. Son más que nada es para potencia, los contactores, y algo muy parecido a un contactor en control sería un relevador, que de igual manera tiene sus contactos, ya sean normalmente abiertos o normalmente cerrados, y su bobina, que es la que energiza, que es la que activa o desactiva el mecanismo electromecánico. Y básicamente ese es el funcionamiento de este contactor. Hay diferentes tipos, ya sean trifásicos o bifásicos. En este caso pues tenemos un trifásico con el que les acabo de hacer la explicación, pero también es muy común ver los bifásicos, solamente de 2 líneas.
También es muy común ver en esta parte algo que se llaman contactos auxiliares, y aquí igual, porque quizás con este mismo contactor vamos a accionar otro dispositivo, pero ya dónde los vamos a poner, se vería muy mal conectarlos en la salida de las líneas. O por ejemplo necesitamos un contacto normalmente cerrado, es decir que cuando no esté activado esté pasando, y cuando se active se corte. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Hay unos contactores que ya tienen otros contactos normalmente cerrados, por lo regular es uno nada más, pero si no lo tiene, hay algo que se llaman contactos auxiliares, que se los agregamos y de igual manera van a funcionar como estos. Si son abiertos, pues funcionan como los principales, y si no, y si son cerrados, en el momento de que no esté energizado va a seguir pasando la energía, y en el momento que activemos se va a cerrar. Entonces básicamente es el funcionamiento de un contactor.